Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa de opinión, junto a Jefferson Beltrán, subdirector de La Noche. Jefferson, hola. Claudia, buenas noches para ti, un gusto estar a tu lado y por supuesto un saludo a todos nuestros televidentes. La Noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia y comenzamos con la noticia que es la nueva estrategia, la que impone Donald Trump para poner fin a esa cruenta guerra desatada por la invasión de Rusia contra Ucrania, que cumplirá 3 años el próximo 24 de febrero. El presidente de Estados Unidos le apuesta a una solución negociada tal como lo había anunciado desde su campaña. La noticia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advierte que no aceptará un acuerdo que se haga sin la participación de Ucrania. Es decir, el mandatario ucraniano no está de acuerdo con una negociación bilateral entre Rusia y los Estados Unidos. Es importante que todo no vaya según el plan de Putin, en el que quiere hacer todo lo posible para que sus negociaciones sean bilaterales entre él y Estados Unidos de América. Nosotros, como país soberano, simplemente no podremos aceptar ningún acuerdo sin nosotros. Lo dejó muy claro, un acuerdo que incluya, por supuesto, los puntos y los requerimientos clave de Ucrania. Finalmente es el país que ha sido afectado por esta terrible guerra que inició, no se nos puede olvidar, esto lo inició Rusia, invadió un territorio soberano, se apoderó de parte de esos territorios y por eso a Ucrania le tocó irse a una guerra de defensa que ha sido apoyada tanto por Estados Unidos como por Europa. La noticia es la conferencia de seguridad de Múnich, Alemania, que comenzó ya este viernes. El futuro del conflicto en Ucrania está en el centro de todas las discusiones. A la cumbre asisten al menos 60 jefes de gobierno y líderes mundiales. Y al inicio del encuentro, el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió como condición para una futura reunión con Putin que se establezca un plan común entre los aliados de Kiev. Me reuniré con los rusos, con un solo ruso, con Putin, solo después de que tengamos un plan común con Trump y Europa. Y nos sentaremos con Putin a detener la guerra. Solo en este caso estoy dispuesto a cumplir, no en otras plataformas de compromiso. La noticia, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, sostuvo en la conferencia de Múnich una reunión con Zelensky. Tras la cita, ambos ratificaron la disposición al diálogo como una salida a la invasión rusa. El objetivo es como lo describió el presidente Trump. Queremos que la guerra llegue a su fin. Queremos que cesen las matanzas. Pero queremos lograr una paz duradera, no el tipo de paz que tendrá a Europa del Este en conflicto dentro de un par de años. Así que tuvimos una serie de buenas conversaciones sobre cómo hacerlo. Podríamos lograrlo juntos y ciertamente tendremos muchas más en los próximos días, semanas y meses. Realmente lo que necesitamos es hablar más, trabajar más y preparar el plan, cómo detener a Putin y terminar el trabajo. Realmente queremos mucho la paz, pero necesitamos garantías reales de seguridad. Continuaremos nuestras reuniones, nuestro trabajo, estaremos felices de ver al general Kellogg también en Ucrania y en estos momentos cruciales. Y atención a lo que dice J.D. Vance, una paz que sea duradera. E inmediatamente lo que dice Zelensky y con unas condiciones. Quiero comenzar con nuestros invitados, pero no sin antes
citar a Pete Hegseth. Él es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que cuando presenta el plan de Donald Trump dice 3 cosas básicamente que han impactado mucho. Ucrania no podrá recuperar su frontera, no sería real pensar que vuelve nuevamente los territorios como estaban antes de la invasión y de la guerra. No será miembro de la OTAN, algo que también genera una cantidad de preguntas sobre entonces qué posibilidades de defensa reales tienen esos países que pueden estar al acecho de los caprichos de Putin y de Rusia, y Estados Unidos no participará más en la defensa de su territorio, refiriéndose al territorio ucraniano, todas esas inversiones que se han hecho. Hugo Hacha es consultor de seguridad y defensa internacional, investigador académico en temas de seguridad global. Señor Hugo Hacha, gracias, un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Y cómo puede ser una paz duradera ya con este cambio de parámetro sin que quede sobre la historia de la humanidad el vale que un país imperialista o con intenciones imperialistas invada a otro impunemente y le coja parte de su territorio? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches, apreciada Claudia, apreciado Jefferson. Bueno, primero yo espero que el hecho de que la conferencia se dé en Múnich no sea una señal ominosa que nos remita a Múnich 1938, cuando Chamberlain esgrimió en un documento paz en nuestro tiempo, y 2 años después el mundo se vio sumergido en la Segunda Guerra Mundial. Lo que usted dice es esencial, apreciada Claudia. Cualquier tipo de garantías tiene que proteger la posibilidad de que no solo Ucrania, sino que cualquier país que tenga fronteras con Rusia no vea su seguridad, su integridad territorial invadida y afectada. Tenemos que recordar que la primera fase de esta agresión en realidad se origina en el 2014. En febrero del 2014, Rusia decide, a través de los pequeños hombres verdes, la invasión y la anexión de Crimea. Pocos meses después, ante la escasa y nula respuesta, sobre todo de los Estados Unidos, decide darle continuidad a esta agresión con la denominada Guerra del Donbass. Y finalmente, como usted lo ha señalado, el 2022, el mundo se despierta con perplejidad absoluta cuando en un continente que creía que había dejado atrás las grandes guerras convencionales, estalla una guerra que tiene hoy a todo el mundo en vilo. Permítame, integramos a Ignacio Montes de Oca, reconocido periodista, escritor y analista internacional. Ignacio, bienvenido al programa La Noche, y le planteo ese mismo interrogante. ¿Hasta dónde cree usted que puede haber o se puede pensar en una paz duradera cuando puede llegar a quedar el precedente que un país imperial o un país que tiene ambiciones imperiales como lo es Rusia, bajo el mando de Vladimir Putin, termine quedándose con una parte del territorio de Ucrania? Es que, buenas noches, el plan es imperfecto porque no cumple las condiciones necesarias. Primero, no contempla la igualdad de Ucrania y Europa, que son parte damnificada, son los agredidos y los posibles agredidos. En segundo lugar, es una tregua, no es un plan de paz. En la medida que Putin no sea frenado, la guerra va a seguir. Siguió en el 2014, siguió en el 2022, va a seguir adelante porque Putin no fue frenado. La tercera condición asociada a esto, de lo que se trata aquí es de castigar una falta al derecho internacional, que es el quiebre de las fronteras nacionales. Y en última instancia no le ofrece a Ucrania ni a Europa una garantía de Estados Unidos, que se presenta como mediador, pero que no quiere poner ni tropas, ni la OTAN, ni su participación en la OTAN como respuesta ante un posible quiebre de los acuerdos que, recordemos, es con Putin de contraparte, el mismo que quebró los acuerdos de Budapest y de Minsk. Así que el pacto que se propone es impracticable para los europeos, pero por sobre todo para Ucrania. Claro, es impracticable, digamos, desde la posición elemental del derecho internacional. Ahora, en términos prácticos de lo que significa la economía de una guerra, de los dineros que se requeriría en una guerra para que Europa pueda tener seguridad frente a las pretensiones, en este caso de Rusia. En la práctica, para que se pudiera llegar a una negociación, llamémoslo, si se puede ser justa y justa con Ucrania, ¿qué debería incluir esa negociación, profesor Hacha? Bueno, la posición de Ucrania ha sido muy clara. El presidente Volodymyr Zelensky ha indicado de que una de ellas es retornar a las fronteras previas a la invasión, a las garantías y el cumplimiento. Mi colega mencionó el tema de los acuerdos de Budapest. Por cierto, un factor estratégico fundamental. A través de esos acuerdos, Ucrania dejó su arsenal nuclear.
no hubiéramos tenido esta ecuación, este complejo problema geopolítico con una Ucrania armada con este tipo de medios. Pero desde ese punto de vista también tenemos que recordar una cuestión esencial. Lo que está en juego no es simplemente Ucrania. Ucrania hoy día actúa como el escudo de Europa, pero Putin, que ha modificado su constitución y que entiende para su proyecto autoritario que las fronteras, los límites articinios de la Federación Rusa deben ser aquellos del imperio zarista previo a la Primera Guerra Mundial, si Estados Unidos y Occidente no reacciona a ello y pone un freno, como ha sido indicado, entonces tendríamos que admitir que Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, buena parte de lo que hoy día es Polonia, Bucovina, la Besarabia, buena parte de Rumania, Moldova, tendrían que desaparecer del mapa. Entonces, aquí no estamos hablando simplemente de un problema a raíz del conflicto en Ucrania. Nos hemos acostumbrado en demasía a dar por bueno el contenido y la narrativa que la Unión Soviética le ha impuesto al mundo con respecto a la condición identitaria, histórica y a las divisiones territoriales de una Europa del Este que de ninguna manera se originan a partir del 54 y Brezhnev, sino que tienen contenidos culturales de pertenencia y de identidad nacional que hacen que esta guerra se parezca, reitero, mucho más por su escenario a lo que sucedía en la Europa en 1938 que a simplemente una cuestión que se pueda resolver de manera bilateral. Pues, profesor, acá están las condiciones de Vladimir Putin versus las condiciones que pues también en esos términos pone Volodymyr Zelensky. Otro de los puntos clave de la noticia precisamente es ese. Cerca de 36 meses después del inicio de esta guerra, bueno, esta invasión, sí, Putin ha dicho en varias ocasiones querer negociar la paz con Ucrania, pero bajo sus términos. ¿Cuáles son esas condiciones de Putin? Aquí las vamos a recordar en nuestra pantalla. Aquí las tenemos. Entonces, retiro de las tropas ucranianas. Retiro además de los territorios anexados, abandonar intenciones de Ucrania de entrar a la OTAN, mantener un estatus no nuclear de Ucrania, proteger intereses de la población rusoparlante. Recordemos que en los últimos años Ucrania había tomado unas decisiones incluso drásticas desde el punto de vista cultural, como por ejemplo quitar la obligatoriedad del ruso en varias de sus escuelas, porque el ruso era obligatorio, y levantar todas las sanciones que hasta el momento Occidente le ha puesto. Obviamente estas condiciones, profesor Ignacio Montes de Oca, voy con usted en esta ocasión, pues son las condiciones de haber logrado lo que se propuso con la invasión, quedarse con territorios, retroceder esos cambios culturales que había establecido Ucrania en medio de su independencia y de su autonomía, volver a recuperarse económicamente después de las sanciones. ¿Cómo se podrán, digamos, balancear o compatibilizar los intereses expansionistas de Rusia con defender el territorio ucraniano? ¿Y qué puede hacer la comunidad internacional y qué debería hacer entonces como negociador Estados Unidos? Lo que sucede es que lo que está pidiendo Rusia es lo que no hace. En el año 2019, Putin estableció el ruso como lengua prioritaria en las escuelas. Es exactamente lo mismo. El problema está en que se le está concediendo a Putin una capacidad de decisión sobre territorio ajeno y sobre poblaciones ajenas que no le corresponde. En el año 91 se hizo un referéndum para preguntar a cada región de Ucrania si quería pertenecer al nuevo país. E inclusive en el Donbass y en Crimea se eligió pertenecer a Ucrania, de manera que legalmente todo lo que está pidiendo Putin en este momento no tiene ninguna importancia. La cuestión es que en este momento, al menos militarmente, Rusia ha dejado de avanzar y si lo hace, los avances son de 10 metros, 50 metros y no llegan a ser de 500 metros por día. Entonces, en un momento de extrema debilidad en el frente, donde ha perdido y no puede desalojar a los ucranianos de Kursk, prestarle atención a estos detalles de Putin es darle una entidad que no se corresponde con los objetivos que se había planteado militarmente el 24 de febrero del 2022 y que no ha conseguido. Entonces, en conclusión, cualquier cosa que pida Putin es exagerada, pero ante cualquier debate que se haga se debe anteponer el hecho de que está tratando de hacer exigencias a partir de una invasión a un país extranjero, masacres. Y para cerrar, no olvidemos que quien está pidiendo esto tiene un pedido de arresto internacional por el secuestro de 20.000 niños. Entonces, ¿a quién se le está dando entidad en sus pedidos? A un criminal de guerra internacional.
De lesa humanidad tiene toda la razón. Lo de los niños ha sido uno de los episodios más espeluznantes, escalofriantes, dolorosos. Aquí lo hemos hecho muchas veces en la noche, profesor Acha. Quiero hacerle la misma pregunta a usted. Unas peticiones de Putin que corresponden precisamente a su intención en el momento de la invasión. La guerra hizo que Putin tampoco la pudiera ganar abiertamente. Hay una guerra de desgaste. Ucrania ha resistido con el apoyo de la comunidad internacional. Todo parece indicar que era una guerra a la que todavía le faltaba mucho para solucionarse. Ahora siquiera hablamos de eso, pero frente a esas pretensiones de Putin, no termina, si es una negociación que cede ante estas peticiones, no sabemos bien cómo irá a ser, termina Occidente de todas maneras entregando, de alguna manera, resignándose frente a un hecho de fuerza de que no quiere cumplir precisamente esos acuerdos básicos del derecho internacional. A Putin no le importa mucho porque sabemos que no hace parte del orden internacional. ¿No sería que el orden internacional cambiaría a partir de ese momento, tal como lo tenemos ahora basado en ese derecho internacional? Sin duda, apreciada Claudia, admitir de que se puedan modificar las fronteras, alterar el orden político, modificar la voluntad soberana de un pueblo a partir de la agresión armada sentaría un precedente funesto. China está mirando esto atentamente y lo aplicaría con respecto a lo que denomina la provincia rebelde. Estamos hablando de Taiwán, ¿no es cierto? Pero hay algunas cosas que deben ser consideradas. En primer lugar, desde un punto de vista práctico. A la fecha, de acuerdo al Instituto del Estudio de la Guerra, la agresión rusa no pagó ninguno de los dividendos que esperaba Putin. Putin esperaba una operación relámpago de 3 días. La ocupación efectiva del territorio fue respondida no solo con la resistencia, sino con una contraofensiva ucraniana que recuperó aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados. Todo el esfuerzo que ha hecho Rusia desde entonces a duras penas alcanza un avance que, sumado desde el sur en Gerson hasta el norte en Kharkov y en el saliente de Kursk, no ha llegado a ser de 490 kilómetros cuadrados. ¿Qué ha pagado Rusia hasta ahora por conseguir muy poco? 850.000 bajas, aproximadamente 10.000 tanques de guerra principales, una cifra aún superior de vehículos blindados. Desde ese punto de vista, ¿qué ha gastado efectivamente Occidente? Concentrémonos en Estados Unidos. De acuerdo al Instituto Kiel, aproximadamente 114 billones de euros, esa es la moneda que usa el instituto, podemos trasladarlo a dólares, y aproximadamente el 0.296% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Creo que hasta ahora entregar todo esto, que sin duda le ha costado muchísimo más en términos efectivos a la Federación Rusa, puede ser un error estratégico de proporciones. No, y aquí ya está precisamente en el mapa, profesor Acha, Ignacio Montes de Oca, ¿cómo ha sido ese avance? El avance de la invasión rusa. Ucrania, antes de la invasión, ustedes pueden ver, tenía Crimea, que como muy bien lo explicaban los dos en el 2014, y ante la inacción absoluta de Occidente fue anexado. Abajo de Crimea está el Mar Negro. Arriba ustedes van viendo donde ven Mariupol. Esto era antes de la invasión. Mariupol le pertenecía, por supuesto, a Ucrania, estaba también la salida al mar de Azov, y el Donbass, que fue ese lugar que estuvo en conflicto durante muchos años. Ahora veamos el avance de las tropas. Sí, hoy Claudia, casi 3 años después de la invasión, estos dos puntos están unidos. Mire el cambio. En toda la franja roja. Los dos son rojos que ustedes veían. Miren cómo se convirtió en ese corredor estratégico. Exactamente. Rusia ha extendido en toda esta zona su frente de batalla. Veamos entonces dónde está ese control ruso, Claudia, donde tú estabas planteando, y es específicamente donde están las tropas de Putin, que en ese momento mantienen la ocupación desde el sureste de Ucrania, donde se encuentra Crimea y Gerson, hasta Donetsk y Lugansk, 2 provincias que conforman el Donbass. En color azul vamos a ver los territorios recuperados por las fuerzas ucranianas a los invasores. Las principales reconquistas están en el noreste, incluyendo Kharkov, y una zona muy importante, es la segunda ciudad del país. Recordemos que en población es 1,5 millones de habitantes. Pero si nos volvemos al rojo, lo importante ahí es ver cómo Ucrania se quedó sin salida al mar. Cómo logró Rusia juntar su zona de conflicto, que es el Donbass. Por favor, la cámara me muestra otra vez, más cerca. Eso, el Donbass, y cómo establecieron todo ese corredor estratégico hasta Crimea.
Las salidas al mar se las quedó Rusia. Ubicamos un sitio también neurálgico de esta guerra que sacamos en un recuadro, aparte en la superior, que es la parte de ese cuadrito en la parte superior del mapa. Es la región rusa de Kursk, donde los ucranianos incursionaron en agosto del año 2024. Ellos llegaron a controlar más de 1.100 kilómetros cuadrados. Sin embargo, los rusos, con apoyo de tropas norcoreanas, a finales del año pasado, lograron desplegar en esta zona, Claudia, un grupo de efectivos, con lo cual lograron reducir el control ucraniano a unos 460 kilómetros cuadrados. En esta zona todos los días hay combates. Sí, ahí está, obviamente todo está en una guerra de baja intensidad, pero es una guerra permanente. Yo vuelvo con los profesores, vuelvo con el profesor Hugo Hacha, consultor de seguridad y defensa internacional. ¿Qué tan, digamos, canjeables son esos territorios? Estratégicamente Rusia dejar Ucrania sin mar y quedarse con todo el corredor de Rusia hasta el Mar Negro, pues obviamente es fundamental. ¿Estarían en capacidad de hacer negocio de territorios, es decir, devolverle algunos de esos puntos estratégicos a Ucrania a cambio del Kursk? ¿Qué tan importante es el Kursk para Putin? ¿Qué estaría dispuesto a dar por el Kursk en caso de una negociación, si es que es posible llegar a hablar ya de esa negociación de territorios? Apreciada Claudia, Vladimir Putin y sus voceros ya han aludido a esta posibilidad y han dicho de que para ellos Kursk es imposible de ser canjeado porque para ellos también el Donbass está integrado en la concepción, le reitero el concepto en una respuesta previa, constitucional en el marco de lo que Putin ha adoptado a su medida. Lo fundamental de esto es que esta fue una guerra con limitaciones para uno de los dos bandos. Occidente le impuso a Ucrania una serie de limitaciones, inclusive en el uso de armamento y vectores, que le impedían el ataque efectivo en territorio ruso. Esto recién ha cambiado, no hace demasiado tiempo, y limitaba las capacidades que tenía Ucrania para hacer una disrupción en la logística. Y como dijo Napoleón, los ejércitos marchan sobre sus estómagos. Quien tiene la posibilidad de movilizarse logísticamente de manera impune tiene una ventaja estratégica sobre el enemigo. El problema de los territorios no pasa únicamente por verlos como un espacio en el mapa. Hay algo que quiero reiterar. Ucrania no es un desprendimiento, no es una hermana menor, no es parte de Rusia. Nunca lo fue. Está más cercana en su pertenencia, en su identidad, en su idioma, en su contenido histórico, a lo que fuera la Confederación Polaco-Lituana y a los pueblos de la Europa del Este y del Báltico. Por lo tanto, admitir que deba ser tratada como si fuera un apéndice de Rusia es caer en un error fundamental que alimenta una narrativa que el imperialismo ruso ha tratado de ejercer desde Pedro el Grande. Ahora voy con Ignacio Montes de Oca. Ignacio, esa importancia estratégica de quitarle el mar, la salida al mar a Ucrania, apoderarse de todo el corredor desde Donbass hasta Crimea, ¿qué posibilidades hay de devolverle precisamente en una negociación este punto estratégico a Ucrania? ¿Y qué pasaría con el Kursk? No es solamente la salida al mar. Ucrania es el granero de Europa. Por ahí es donde sale la producción europea, no solamente de granos, sino también del resto de los recursos, muchos de los cuales, como por ejemplo el hierro, el uranio, hay también reservas de gas y de petróleo, hay tierras raras. Parte de eso está, ¿no?, en la zona de conflicto o en la zona ocupada. Entonces, la viabilidad económica de Ucrania, la posibilidad de ser reconstruida, tiene que ver con la capacidad de recuperar esos territorios que son altamente productivos. Entonces, no puede Ucrania ceder esos territorios. Y por otra parte, lo que funciona para Ucrania también funciona para Rusia, porque también hay un botín económico al que aspira más allá del espacio geopolítico, en este caso Vladimir Putin. Entonces, para cerrar, Kursk es importante. Rusia no puede entregar parte de su territorio en ninguna negociación. Y ahí estuvo la picardía estratégica de Zelensky al lanzar la ofensiva. Si en algún momento Trump con Putin pensaron que se podía hacer un congelamiento del frente y que cada cual se quedara con lo conquistado, aquella incursión de agosto del año pasado de los ucranianos en Kursk arruinó esa idea. Y ese fue quizás el momento que más condiciona a lo que estamos viendo hoy.
Les voy a pedir a los dos analistas, muy amablemente, paciencia, unos segunditos, vamos a un corte de comerciales que tenemos que cumplir, pero nos queremos ir entregándoles a ustedes también estas cifras aquí en pantalla que van a ver de la pérdida del territorio en porcentaje desde que comenzó esta invasión rusa que provocó la guerra, insisto. Fue una guerra que Ucrania no buscó, fue una guerra que Ucrania no quería como nación, como país, como identidad. Les tocó defenderse de una invasión. Aquí están estos datos para que ustedes tengan la proporción. Estamos hablando, Claudia, desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero del 2022, las fuerzas de Vladimir Putin han ocupado aproximadamente 68.050 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano hasta noviembre de 2024. Esto según un análisis divulgado en el mes de diciembre por la agencia AFP, con base en datos del Instituto Americano para el Estudio de Guerra. De acuerdo con este informe, Moscú controla actualmente, Claudia, el 18.4% del territorio de Ucrania. Ahí están incluidas las regiones precisamente de Crimea, anexada en 2014, el Donbass, controlados o que estaba en conflicto entre los separatistas rusos y las fuerzas ucranianas antes de la invasión. Según estimaciones del Ministerio de Defensa británico, hasta enero de 2023 Ucrania ya había recuperado cerca del 54% del territorio que Rusia había ocupado. Entonces, 2025, el 18.4% del territorio sigue en poder de Rusia. No es más por eso, por las recuperaciones que gracias a la ayuda internacional pudo hacer Ucrania y gracias también pues, a sus fuerzas. Desde la invasión, aquel febrero de 2022, esa triste invasión, cruel invasión, los ucranianos han liberado un total de 74.443 kilómetros cuadrados, esto hasta el 2025, área que viene desde Kherson en el sur y de Kharkiv en el norte, de acuerdo con los mismos datos del Instituto de Guerra que estamos citando hoy. Vamos a hacer esta pausa, ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. El 24 de febrero del año 2025, exactamente en 10 días, se cumple el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. En los últimos 3 años de la guerra, los países donantes han proporcionado un flujo de apoyo reducido pero continuo a Ucrania por un valor de unos 80.000 millones de euros al año. Los donantes europeos han sido la principal fuente de ayuda a Ucrania desde el año 2022, especialmente en lo que tiene que ver con la ayuda financiera y humanitaria. En total, Europa ha destinado 70.000 millones de euros en ayuda financiera y humanitaria, así como 62.000 millones de euros en ayuda militar, para un total de 132.000 millones de euros. Y miremos ahora a Estados Unidos. Le pido a la grúa que se acerque un poquito más para que veamos precisamente esas dos tortas que nos muestran la cifra y le quede bien claro a nuestros televidentes. Estados Unidos ha destinado 64.000 millones pasando a euros, ¿no? Porque obviamente ha sido en dólares, pero lo pasamos a euros para poderlo comparar de ayuda militar, y 50.000 millones en ayuda financiera y humanitaria para un gran total de 114.000 millones de euros. Aquí vemos, obviamente, desde Europa hay una cifra un poco mayor a la de Estados Unidos. La diferencia es que son muchos países, Estados Unidos es un solo país. Esto es un continente entero y una unión de muchos países, pero digamos que puede ser muy similar. Por eso es punto clave esta noticia que repasemos y veamos gráficamente esto que les estábamos mostrando en la pantalla. Los aportes que son muy importantes. Le quiero preguntar a nuestros dos invitados, a Ignacio Montes de Oca y a Hugo Hacha, ¿qué posibilidades reales existían de que Ucrania ganara esta guerra, pudiera librarse de esta invasión con el apoyo de Europa y de los Estados Unidos? Y también que nos entregaran su lectura sobre realmente qué hizo falta, si Volodymyr Zelensky obtuvo el dinero que necesitaba, obtuvo la ayuda militar que él aseguraba que necesitaba para vencer a Rusia. Comienzo con el señor Hugo Hacha. Bueno, mire, hay una referencia histórica cuando al general Pershing, jefe del cuerpo expedicionario norteamericano en la Primera Guerra Mundial, le preguntaron por el resultado de la guerra civil rusa y le mencionaban los medios que tenían los blancos. Pershing contestó: del otro lado está Trotsky, y Trotsky quiere solo una cosa: vencer.
La voluntad es parte de lo que hace también a la decisión en un conflicto armado. Occidente vaciló demasiado. No voy a extenderme ahora, pero ustedes recordarán, Alemania primero ofreció 10.000 cascos, Francia quiso acercar una negociación directa con Putin. La vacilación fue absoluta hasta que se dieron cuenta de la gravedad de la agresión y de lo que el oso ruso pretendía, ¿no es cierto? El problema fundamental hoy día es hacia dónde vamos. Militarmente han habido ejemplos nuevamente en la historia, la victoria polaca, el milagro del Vístula en 1920, que rechazó otra invasión rusa en aquel entonces al mando del mariscal Tukhachevsky. El problema hoy día es tener claro el marco estratégico. Si lo que quiere la administración Trump, y recuerden ustedes que ha enviado a su secretario del Tesoro, es, como lo dijo el propio presidente, asegurar y generar las garantías para la inversión de recursos de los Estados Unidos en el conflicto, y hizo una referencia a posibles 500 billones de dólares con el tema de las concesiones de tierras raras, del titanio, del uranio y de otros recursos, estaríamos hablando de algo similar a lo que hizo Roosevelt cuando le vendió a la opinión pública norteamericana en marzo de 1941 el concepto de Lend and Lease, que fue la manera en la que auxilió primero a la Gran Bretaña y luego al resto del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Porque entonces, como ahora hay un aislacionismo, entonces como ahora hay una sensación de que Estados Unidos ha ido regalando recursos hacia una guerra que no le genera retornos. A partir de ello, las consideraciones estratégicas tienen que responder a las preguntas del inicio de esta entrevista. ¿Qué parámetros podemos generar para que en 2 años no estemos enfrentando un conflicto aún peor, a donde el agredido pueda ser un país de la OTAN y donde la famosa cláusula quinta del Tratado de la Organización del Atlántico Norte obligue no solo a los Estados Unidos, sino a toda Europa a ir a una guerra en contra de Rusia? Clave el tema de la vacilación de Occidente, porque nos lleva también a hablar, Ignacio, de hasta qué punto una voluntad de Occidente de llevar esta guerra hasta el final hubiera podido darle una victoria a Ucrania. No sé si estemos hablando con el deseo, se lo pregunto porque usted es experto. ¿Esta guerra la podía ganar Ucrania? ¿Y qué hubiera necesitado más allá de estas cifras que estamos viendo aquí en la pantalla, de esos 114.000 millones de euros por parte de Estados Unidos y esos 132.000 millones de euros de Europa? Donald Trump dice: mire todo lo que ha puesto Estados Unidos comparado con Europa. Estados Unidos no va a seguir gastándose plata en esa guerra. ¿Qué tan cierta era la posibilidad de que Ucrania hubiera podido ganar esta guerra y que Occidente hubiera salido victorioso de esta guerra? La guerra es planificación. Para poder planificar uno tiene que contar con las cifras realistas como para poder conseguir el logro. El problema está que desde el lado de Europa se vaciló demasiado precisamente en los tiempos, en las capacidades. Recordemos que, por ejemplo, se está pidiendo todavía los misiles Taurus alemanes que no han sido nunca autorizados, han entrado en la burocracia europea y eso le ha hecho perder mucho tiempo, sobre todo porque Ucrania nunca pudo saber a ciencia cierta y contar con los números que necesitaba. Recordemos que en un momento Rusia disparaba 10.000 cartuchos de munición por día y Ucrania estaba disparando 3.000. Ese fue quizás una marca de lo que le sucedió a Ucrania. Y por el lado de Estados Unidos, no llegó todo lo que tenía que llegar. Vamos a 2 casos. 31 tanques Abrams no marcan la diferencia. 24 aviones F-16 no marcan la diferencia. Solamente en ese tipo de cazabombarderos, si hablamos de los Sukhoi 27, para hacer un paralelo si se quiere, Rusia cuenta con cientos. El problema también estuvo en que la falta de, si se quiere, de provisión continua hizo que no se pudiera planificar. Ucrania podría haber expulsado mucho más, no sé si ganar la guerra, pero haber expulsado de mucho más territorio, de haber sido consistente. Cierro con un dato. Recordemos que entre noviembre del año 23 y abril del año 24, Ucrania, por el bloqueo de MAGA del partido de Trump, no recibió armamento nuevo de parte de los Estados Unidos porque no estaba aprobado por el Congreso. Entonces, estos vaivenes, esta falta de regularidad hizo que Ucrania, a pesar de haber tenido haber demostrado el éxito de la contraofensiva de agosto, en donde recuperó Gerson y liberó Kharkiv,
no pudo seguir adelante porque, de nuevo te explico, la guerra es planificación y los aliados de Ucrania son inconsistentes en el apoyo, en el tiempo y en los permisos. Me estaba olvidando también, por ejemplo, en los permisos para atacar a la retaguardia, porque la guerra también es logística, y poder atacar con misiles de mayor alcance que no le estaban siendo autorizados, y para cuando se autorizó ya estábamos muy cerca en el tiempo como para poder decir se logró el efecto deseado. Entonces, los aliados son aliados, pero no tan aliados como lo necesitaba Ucrania para lograr algo que no sé si es ganar, pero sí hacerle perder a Rusia la guerra, que quizás ese es el objetivo de Ucrania. ¿Pero ustedes sí creen que esta guerra se hubiera podido ganar? Como estrategas, Sí. como quienes investigan los asuntos de guerra, ¿ustedes sí creen y qué hubiera sido necesario para ganarla? Para ganar se hubiese necesitado una provisión muy continua del material y del material necesario. No 31 Abrams, se necesitaban cientos de Abrams. No 24 F-16, se necesitan cientos. Y lo mismo para Europa. Lo que se podría haber ganado en el campo de batalla se perdió en el campo de la discusión política y de la dilación. Sí, Ucrania enfrentó a la segunda potencia mundial y la frenó en las puertas de su capital. A partir de ese momento siempre tuvo la oportunidad de dar vuelta a la historia. Lo que falló es la falta de recursos. Y siempre pues le hemos escuchado a todos los analistas hablar del fracaso de Rusia, ustedes lo mencionaban ahora, en una invasión que procuraba ser intensa y rápida, terminó siendo una guerra larguísima, desgaste, Rusia no pudo ganarla y eso quedó abiertamente claro. Profesor Acha, ¿qué hubiera sido necesario para ganar esta guerra? Que ahora ya pues los parámetros cambiaron y obviamente ya sin el apoyo económico de Estados Unidos, eso sí ya se vuelve un imposible. Bueno, mire, la historia nos ha enseñado de que no se puede tomar nunca una situación como definida hasta que ésta está definitivamente establecida. El conflicto continúa y habrá que ver qué parámetros son aceptables para Putin. La madre Rusia no es una entidad clemente con aquel que no obtiene los resultados que apetece. Y desde ese punto de vista, Putin no ha obtenido, por lo menos no hasta ahora, no militarmente, no políticamente, y se necesitaría una debacle del tipo de Múnich 1938 para otorgarle la victoria política. Y la guerra y la victoria se definen en función de los objetivos estratégicos. Y para tener claro el objetivo estratégico hay que saber qué definimos como victoria. La victoria para Putin es la anexión absoluta, reintegrando a Ucrania a la esfera de influencia rusa y el predominio total sobre su dinámica socioeconómica y el control de su élite política. Cualquier resultado que no esté en estos parámetros, más allá de lo que formalmente ha tratado de presentar, es una derrota para Vladimir Putin. El problema de Ucrania es distinto. El problema de Ucrania no es cómo llegar a un cese al fuego. Este no es el paralelo 38, esto no es Corea del Norte y Corea del Sur. Esta es, como lo ha demostrado en 2014 en 2 oportunidades, en el 2022, como lo ha demostrado en otras latitudes, para la Federación Rusa no es una cuestión problemática reiniciar nuevamente el conflicto. Y vuelvo a reiterar, una cosa es haberlo hecho contra un Estado no miembro de la OTAN y otra cosa es dar una señal de debilidad que Putin y su entorno pueden interpretar como una carte blanche para el día de mañana ejercer acción armada contra lo que ellos definen como Pribáltica, usando un término soviético, que son las repúblicas de Lituania, Latvia o Estonia. Entonces, creo que estamos en un momento crucial a donde las decisiones que se tomen hoy en Múnich y lo que habrá en el seguimiento de las conversaciones pueden delimitar el conflicto que se avecina en Europa en 2 o 3 años. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos presentándoles esas conversaciones que han sostenido Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Telefónicamente hablaron durante 90 minutos. Esta conversación marcó un giro en la posición firme que había tenido hasta este momento los Estados Unidos, una postura en la que no había comunicación directa con Rusia. Una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y
No sorprendió tampoco, pero se hizo finalmente formal la noticia. Fue esa llamada del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, hablando por teléfono con Vladimir Putin el pasado miércoles 12 de febrero. Ahí la noticia ya quedó en pie, algo que pues por supuesto se esperaba, porque además fue una promesa de campaña. Ese día, el mandatario estadounidense confirmó el inicio de negociaciones, o por lo menos la intención de comenzar esas negociaciones. Según el republicano, en la conversación de hora y media, ambos expresaron su voluntad de detener, dicen, las millones de muertes que deja esta cruenta invasión militar rusa a gran escala en Ucrania. ¿Usted le cree a Putin? Sí, le creo. Creo que quiere la paz. Creo que el presidente Putin, cuando hablé con él ayer, quiero decir, lo conozco muy bien. Sí, creo que quiere la paz. Creo que me lo diría si no fuera así. Me gustaría ver la paz. ¿Confía en el presidente Putin? Creo que sí. Sí, creo que a él le gustaría que pasara algo. Confío en él en este tema. Creo que le gustaría que pasara algo. Y ese mismo miércoles también el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación ya por separado con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Y también dijo que Zelensky agradecía estos intentos para lograr una paz. ¿Tendrá Ucrania un asiento en esa mesa para esas negociaciones? Por supuesto, son parte de ello. Tendríamos a Ucrania, tendríamos a Rusia y tendremos a otras personas involucradas. Un montón de gente, un montón de bifurcaciones en él, un montón de bifurcaciones en este juego. Te diré algo, esta es una situación muy interesante, pero la guerra de Ucrania tiene que terminar. Los jóvenes están siendo asesinados a niveles que nadie ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra ridícula y tiene que terminar. Tuvimos una buena charla con el presidente Putin. Tuvimos una buena charla con el presidente Zelensky, muy buena charla. Señor Hugo Hacha, ahí escuchábamos a Donald Trump. ¿Qué riesgo o qué implicaciones tendría que quedara Ucrania por fuera de estas negociaciones y se hiciera un acuerdo únicamente entre Rusia y Estados Unidos, en este caso Donald Trump? Bueno, no quiero que suene simplista, pero quiero hacerlo lo más sencillo posible. Desde un punto de vista práctico, cualquier tipo de acuerdo que no contemplara la participación ucraniana no sería aplicable. Primero porque Europa, aunque muy lentamente, ha ido subiendo la apuesta en el respaldo a Ucrania. Y no solamente al respaldarla con la provisión. Tomemos esto como referencia. Polonia hoy gasta 33.1 billones de dólares en defensa al año. Se ha convertido en el tercer ejército más importante de la OTAN, solamente detrás de los Estados Unidos y Turquía, y ha decidido convertirse en el principal aliado estratégico de la industria de defensa norteamericana. Esto le da un parámetro de lo que ha generado la guerra. Entonces, no es solamente la cuestión desde el punto de vista de Ucrania per se, sino qué diría Europa en el marco de un posible acuerdo. Lo que yo creo que debe tomarse en cuenta ha sucedido escasos minutos atrás. El presidente Zelensky en las conversaciones con J.D. Vance y con el secretario de Estado Marco Rubio ha sido taxativo. Ucrania necesita garantías objetivas y reales para poder avanzar en cualquier tipo de negociación que ponga fin al conflicto. Yo entiendo nuevamente, el presidente Trump, cuando era el candidato Trump, ofreció el final del conflicto. Está atendiendo en buena medida esa oferta. Está claro de que las realidades estratégicas lo han forzado a variar la aproximación que ha tenido y reitero, me da la impresión a partir de la visita del secretario del Tesoro y del aludir que necesita certezas y garantías para seguir invirtiendo en la guerra, que hay todavía mucho por ver en el marco de este conflicto y no creo que veamos una resolución en el corto plazo. Es fundamental porque también hay que hablar de la vulnerabilidad de Europa, de esos países que colindan con Rusia y que son también objetivos, posiblemente en el futuro. Le pregunto a Ignacio Montes de Oca ya para terminar, porque lastimosamente el tiempo vuela y ustedes han sido de lujo en este programa, de verdad, incluso se los agradezco de antemano. Frente a ese punto concreto del gasto en defensa, mire lo de Polonia. Uno de los argumentos de Donald Trump siempre fue el resto de los países que tenían la obligación, el compromiso de llegar al 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Muchos de ellos ni llegaron a un 1%, no se acercaron a esa meta. Y Estados Unidos, entonces, su gente vota por Donald Trump,
también respaldando, y yo quiero que usted me diga su interpretación de por qué esto llega entonces a este punto, de sentir que Estados Unidos es el que estaba realmente sacando el dinero suficiente para la guerra, no sé si fuera suficiente, pero muchísimo más que cada uno de esos países europeos. Es absolutamente válido el planteo de pedirle a los europeos que gasten mucho más. Pero yo me voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto gastaba Polonia en su defensa mientras su población era destruida? ¿Acaso Auschwitz es una cuestión contable? Quiero recordar que no solamente hablamos de 20.000 niños secuestrados, hay 348.000 ucranianos que están en campos de concentración en Rusia. Hay desaparecidos, hay miles, decenas de miles de muertos, tantos que no se pueden contar, 5,7 millones de desplazados internos, 7 millones de exiliados. Hay centros de tortura, hay por lo menos 100 centros de tortura en los centros, en las zonas ocupadas. Me parece a mí que lo que se está discutiendo no es el gasto que podría demandar tratar de volver de la barbarie, porque si la barbarie se tratara solamente de una cuestión de gasto militar, entonces ya no nos convertimos no somos hombres, nos hemos convertido en simples empleados de una multinacional llamada Mundo. Los valores no tienen que ver con el dinero, los valores siempre están por encima. Entonces entiendo el planteo contable, pero acá estamos hablando de el futuro de Occidente, de la democracia y de la justicia. Reducirlo al dinero me parece que está bien, pero no lo acepto. Entendible. Lo que pasa es que cuando las cuentas y los ciudadanos pagan, obviamente los ciudadanos también, por supuesto, pues hay un tema de contabilidad, obvio. Obvio. Estamos hablando de lo deseable y de lo pragmático, ¿no? Sí, pero también el objetivo de un ejército es protegernos de las amenazas. El contribuyente está pagando a Ucrania para que minimice el poder de un adversario que es Rusia. Le ha salido mucho más barato al contribuyente norteamericano el pago a las armas de Ucrania que poner su propio presupuesto y sus propios jóvenes, y eso también es una realidad contable. Ignacio Montes de Oca, lastimosamente el tiempo se nos agotó. Una feliz noche y gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. También a Hugo Hacha, consultor de seguridad y defensa internacional. Una feliz noche, profesor. Muy amables, a su disposición. Insisto que los dos de lujo. Ya luego tenemos que hacer un programa sobre esa interpretación en ese momento de la mentalidad de los norteamericanos, de los estadounidenses, frente a ese gasto de la guerra y frente a cómo ven la guerra, porque finalmente pues Donald Trump ganó, porque también parece que interpretó lo que estaban en muchos casos pensando. Vamos a ver, es que nos da para otro programa, muy interesante. A los dos muchísimas gracias, de lujo a todos nuestros televidentes, gracias como siempre. Pueden ver este programa y sacar sus principales apartes en nuestra web NTN24 y aquí están todas las cuentas de nuestras redes sociales para que escriban. Muchas gracias. Hasta nuestra próxima emisión. Sigan en nuestra programación, Jefferson. Un placer y un orgullo.